o sea, perdón, al simposio 7 que corresponde al tema de ética y a la mesa número 2, cuyo tema es la ética medioambiental. Entonces vamos a partir con Esteban Céspedes, cuya ponencia se titula Valor ecológico, especismo y empatía basada en valores de primer orden. Adelante, Esteban. Como no ha llegado Ernesto, dejémoslo en que tienes 30 minutos y luego una ronda de preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a la organización también. Es un gusto estar acá. Y sí, bueno, no sé si tomarme más tiempo en realidad o esperar a que quizás Ernesto llegue más tarde. De todas formas, yo creo que voy a tratar de ajustarme a eso y claro, si es que no llega y si es que el tema lo motiva, podemos extender la conversación. Sí, de todas formas, tómate todo el tiempo necesario, Esteban. Bueno, gracias. Bien, voy a compartir pantalla. Estamos ahí. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Bueno, este trabajo es parte de dos proyectos de investigación en los que estoy trabajando. Uno es sobre sistemas abiertos y representación, y el otro en el cual trabajo como co-investigador, es un proyecto sobre filosofía de la economía. Así que, de alguna manera, me interesa abordar este tipo de cuestiones, este tipo de problemas desde esas perspectivas. Bien, aquí están los objetivos o las partes de la presentación. Primero voy a exponer algunas ideas muy generales sobre ecologismo, la perspectiva de la ética biocultural, cierta noción de conservacionismo y la importancia que tiene el especismo en relación con estas otras nociones. En la segunda parte voy a presentar una definición del llamado principio axiológico de codeterminación, que es una de las bases de la ética biocultural. Y finalmente quisiera proponer una idea sobre cómo entender la valoración de distintos niveles de un ecosistema y cómo pueden interactuar esas valoraciones. Bien, entonces, para comenzar, quisiera hablar algunos puntos centrales del movimiento llamado ecología profunda, que fue, y bueno, ha sido desarrollado principalmente por el filósofo y ecólogo Arne Næss, a partir de este artículo fundacional del año 73. Y, bueno, según esta perspectiva, los seres vivientes deben ser considerados por su valor intrínseco, no simplemente por su valor instrumental. Hay una cierta noción de identificación con la naturaleza, o al menos un igualitarismo biosférico, en principio. Este en principio es importante porque Arne Næss es, en cierto sentido, algo permisivo al considerar este igualitarismo. Dice en algún punto que, bueno, de alguna manera, en la práctica hay explotación de algún tipo, hay muertes, de alguna manera hay que lidiar con eso. Entonces ese igualitarismo debe ser considerado en principio. Hay una idea de promover la simbiosis
en contraste con la competencia o la explotación, la ecología profunda implica de alguna forma, como quizás toda perspectiva de ética ambiental, busca superar el especismo en la medida en que intenta desligarse de supuestos antropocéntricos. El antropocentrismo puede ser entendido como un caso particular del especismo, que es la perspectiva según la cual se establecen ciertas diferencias de especies que ponen a algunas de esas especies, o a una sola, como en el caso del antropocentrismo, como privilegiada, como superior a las demás, o la perspectiva según la cual pueden establecerse ciertas distinciones jerárquicas entre especies no humanas. Entonces, Ness busca considerar ciertas consecuencias psicológicas de casos de apiñamiento, por ejemplo. Ese es el ejemplo que mencionan de casos en los que individuos están amontonados en espacios reducidos, y él busca considerar cómo los efectos psicológicos dañinos de esto están en distintas especies de mamíferos y no solo en la especie humana. Pero bueno, aquí vemos que hay una tendencia, ¿cómo podemos decirlo?, de buscar cierto bienestar en contextos que ya incluyen explotación, como en el caso de apiñamiento de ganado o en otros casos. Es decir, simplemente llama a ser conscientes de las consecuencias psicológicas de estos casos, y a compararlos con los casos humanos de apiñamiento. Bueno, hay algunos cuestionamientos que podemos hacer. Y una pregunta es, ¿de qué formas podemos atribuir valores morales a las diversas formas de vida? Es decir, ¿cómo podemos considerar la diversidad sobre la base de la ecología profunda? Esto es algo que, por supuesto, han tratado quienes promueven el movimiento de la ecología profunda, y Ness también, por supuesto, pero parece que los principios que proponen podrían implicar ciertas nociones débiles de empatía, y no nociones lo suficientemente fuertes como para enfrentar los problemas del especismo. Bueno, acá hay un diagrama de la perspectiva de la ética biocultural, que es una propuesta que ha desarrollado gente de la Universidad de Magallanes, ellas Ricardo Rossi y Tamara Contador, quienes tienen esta propuesta influenciada de alguna manera por la perspectiva de la ecología profunda. Y según esta propuesta, tenemos la importancia de considerar las interacciones entre hábitats, cohabitantes y hábitos que constituyen la llamada ética biocultural,
basándose en encuentros cara a cara, en experiencias directas con estos pilares de los ecosistemas, que son los hábitats, los cohabitantes y los hábitos. Esto ocurre siempre en relación con reflexiones que permiten la valoración ética de vuelta del mismo sistema, que genera esas reflexiones mediante estos encuentros cara a cara. Y esta reflexión también permite la composición de metáforas y de nuevos lenguajes para, nuevamente, en esta recursividad, seguir comprendiendo el sistema en cuestión. Bueno, una pregunta que surge todavía es la siguiente. Podemos decir que en principio, en ciertos casos, un ecosistema de alta biodiversidad podría ser más valorado que un organismo que pueda poner en riesgo esa biodiversidad, como sucede, por ejemplo, con las llamadas especies invasoras. Está el caso de los castores en Magallanes o de los bisones. Entonces la pregunta es, ¿corresponde a una ética completa y apropiada variar las valoraciones dependiendo de los hábitos y las características de los hábitats? La pregunta es, en cierto sentido, ¿cómo comparar la valoración ética de los individuos de un sistema con las características ecosistemas más generales? Bueno, y esto está relacionado con la importancia del especismo, como señalaba al principio. Sandra Baquedano, de la Universidad de Chile, ha hecho un trabajo muy interesante para ciertas consecuencias de las perspectivas conservacionistas con el especismo. Y bueno, podemos preguntar si puede concretarse un ideal conservacionista libre de toda práctica especista. La conservación de áreas protegidas ha implicado, por ejemplo, escoger paisajes y especies según parámetros estéticos, históricos, económicos o sociales. Las áreas protegidas son establecidas en general en un balance político en respuesta a las actividades extractivistas y a la explotación de la tierra. Tenemos problemas económicos y cómo cómo las tendencias económicas entran en conflicto con el conservacionismo, o dicho de otro modo, permiten que el conservacionismo o que ciertas posturas conservacionistas busquen ser compatibles con el desarrollo económico. Y en el caso de los distintos valores, de los distintos parámetros estéticos, históricos, económicos o sociales, dentro del cual se enmarca el problema del desarrollo económico, tenemos también el conflicto de cómo conectar distintos valores éticos o distintos valores sociales. Bueno, cabe mencionar, por supuesto, que distintas especies de animales son explotadas constante y sistemáticamente. Y que una gran parte de los gases invernaderos son producto de la industria de producción de animales. Entonces, el ecologismo, el conservacionismo debe hacerse cargo de las bases del especismo que está generando bueno, tantos problemas ambientales, y parece que las perspectivas conservacionistas que no se hacen cargo de esto terminan siendo insuficientes para
el planteamiento de una ética ambiental general y completa. Bueno, acá en esta segunda sección tenemos una definición del principio axiológico de codeterminación, que es una de las bases, como les mencionaba, de la ética biocultural. Entonces, este principio dice que desde un punto de vista ético, para todo sistema ecológico o cultural S, se cumplen las siguientes condiciones. A, el valor ético asignado a los hábitos de un habitante del sistema depende tanto de consideraciones sobre su hábitat como de consideraciones sobre la manera en la que estos hábitos afectan a otros habitantes del sistema. B, el valor ético asignado a un habitante del sistema depende de consideraciones sobre sus hábitos, sobre su hábitat y sobre su relación con otros habitantes. Y C, el valor ético asignado a un hábitat dentro del sistema depende de consideraciones sobre los habitantes del sistema y sobre sus hábitos. Bien, acá tenemos de alguna manera una caracterización de cómo estos tres pilares de la ética biocultural, o de cómo la ética biocultural describe los ecosistemas, interactúan, cómo interactúan estos pilares. Por supuesto, el valor ético de cada uno de estos aspectos va a depender de procesos biológicos y de interacciones de distintos tipos. Lo que me interesa ahora, en lo que quiero proponer, no es tanto pensar en cómo los valores éticos dependen de cuestiones principalmente biológicas, sino cómo distintos valores de distintos niveles de complejidad y de organización pueden depender o interactuar con otros valores de otros niveles de organización. Creo que atendiendo a ese problema, podemos abordar también estos problemas que ya he mencionado y que persisten aún después de definir el principio de codeterminación como lo he hecho recién. Estos problemas son el de la atribución de valores considerando la diversidad y la complejidad de los sistemas, el problema de hablar de invasiones, como cuando se habla de especies invasoras, el problema de hablar de conservación. Queremos seguir hablando de conservación o defender la simple conservación de los sistemas en detrimento muchas veces de el bienestar de individuos que están modificando esos sistemas por considerarse especies invasoras. Por supuesto, el problema del especismo es un problema fundamental que persiste, y el problema de lo que podríamos llamar empatía superficial, que es esta tendencia de oponerse al antropocentrismo, buscando consideraciones que podrían ser consideradas como obvias, valoraciones de especies no humanas, pero aún así estableciendo ciertas jerarquías entre ellas, o incluso poniendo a los ecosistemas en primer lugar, y a los individuos en niveles inferiores de estas jerarquías. O incluso permitiendo considerar a los ecosistemas o a la biosfera en su conjunto como valorable en sí misma, pero por razones que no están ligadas directamente con las características de los sistemas, sino con intereses humanos nuevamente. Como decíamos,
los valores estéticos o los valores económicos. Bien, entonces en esta tercera sección quisiera presentar brevemente las ideas principales de esta propuesta, que asume distintas capas de explicación, de consideración de los sistemas biológicos, sistemas ecológicos en general, incluyendo lo cultural, lo social, lo económico también, por supuesto. Entonces asumimos distintos grados de complejidad. Esta no es una jerarquía de valores en cuanto digamos, a diferencia ética entre los valores. Es decir, podemos hablar de valores intrínsecos de segundo orden y de primer orden, pero esta definición no va a depender de qué valores merecen la mayor preocupación o merecen un lugar privilegiado en una escala ética, sino que son órdenes o niveles basados principalmente en los grados de complejidad y biodiversidad. Entonces, tenemos los valores intrínsecos de segundo orden, que van a variar según esos aspectos que mencionaba, y los valores intrínsecos de primer orden. Esto es la base de la estructura de valoración. Y este es un punto importante. Asignamos valores intrínsecos de primer orden según las capacidades que poseen los organismos de darle valor propio a su entorno. Y aquí, por supuesto, buscamos fijarnos en cómo podemos atribuir valores a ciertas capacidades sintientes de los individuos. Sin dejar, insisto, los valores intrínsecos ecosistémicos o ecológicos de órdenes superiores, que por supuesto en un sentido biológico permiten que un individuo sea sintiente, se mantenga con vida, su entorno. Y también es importante destacar que hablo acá de la capacidad de darle valor propio al entorno, y no solamente de la capacidad que posee un organismo de darle valor al entorno, pensando en valores que podrían no ser propios, o que podrían depender de nuestra manera de conocer o de comprender a esos organismos. Estamos hablando de cómo un organismo puede darle valor a su entorno cuando lo percibe, cuando siente dolor, cuando se aleja de un entorno, por ejemplo. Bueno, aquí hay algo en intento de responder a la pregunta sobre cómo pueden interactuar estos niveles, y una respuesta bastante plausible, creo, es la de entender los valores ecológicos como propiedades emergentes. Por supuesto, tenemos propiedades biológicas emergentes, como las propiedades que puede tener una población de individuos, y cómo interactúan las poblaciones de individuos, o cómo interactúan las especies, y estas interacciones van a depender como propiedades emergentes de lo que ocurre a la base de estos sistemas, de lo que ocurre a partir de las interacciones entre los individuos, por supuesto. Esas, como digo, sí, son propiedades biológicas emergentes, pero además
esta idea considera que los valores, es decir, la valoración ética que hacemos de ciertas características de los ecosistemas, pueden ser entendidas también como propiedades emergentes. Y en ese sentido surgen asociadas con cambios en la complejidad de los sistemas. Entonces podemos decir que el valor intrínseco del sistema emerge a partir de las interacciones entre organismos y otros sistemas, muchos de los cuales tienen valor intrínseco de primer orden. Así podemos decir que un ecosistema complejo como un bosque o una selva tienen un valor intrínseco que, por supuesto, es necesario preservar, es decir, es necesario buscar la protección de ese ecosistema, pero no por encima de ciertos valores ecológicos o biológicos que vamos a llamar valores de primer orden. Como ocurre en el caso de las llamadas especies invasoras. Por supuesto, la vida de estos organismos, la de los organismos a los cuales les atribuimos valores intrínsecos de primer orden, hablemos de los individuos sintientes, sean especies invasoras o no, la vida de estos organismos va a depender del ecosistema también, por supuesto, igual que su valor intrínseco, la capacidad sintiente de un individuo va a depender de factores de su entorno, por supuesto. Pero el punto central es que la dependencia entre valores intrínsecos es asimétrica, es decir, podemos atribuirle un valor intrínseco de primer orden a un individuo sintiente con cierta independencia de los valores intrínsecos que atribuimos al ecosistema. Esto puede ser algo complicado, pero sí, yo creo que hay buenas razones, de las que podemos hablar después si quieren, para defender esta idea. Y sería básicamente esa, la de que los valores intrínsecos de órdenes de complejidad superiores dependen de los valores intrínsecos atribuidos a los individuos. Pero es posible atribuir valores intrínsecos a los individuos sin la necesidad de plantear que esos valores intrínsecos dependen estrictamente de los valores intrínsecos del ecosistema general. Bueno, acá tengo un dibujo sobre esta idea. Este esquema muestra acá una separación entre niveles. Aquí podríamos hablar de un nivel individual, interacciones individuales. Tenemos las 3 H's de los individuos, es decir, como habitantes, con sus hábitos y en sus hábitats específicos, y tenemos la codeterminación acá de esos factores. Y acá podríamos hablar de distintos niveles intermedios. Este es solo un ejemplo. Podríamos hablar acá del nivel de especies y cómo los valores, espero que puedan ver el cursor, como los valores intrínsecos atribuidos a las especies van a depender en el sentido en que son propiedades emergentes de los valores intrínsecos individuales, y así van a depender de esos valores intrínsecos. Y si hablamos de la biosfera en su totalidad, la vamos a considerar como
un sistema emergente de interacciones entre especies, individuos y otro sinnúmero de factores, por supuesto, pero además el valor intrínseco que podamos atribuir a la biosfera va a depender como característica emergente de las interacciones, de los niveles de complejidad o de organización inferiores. Bueno, acá, para terminar, quisiera señalar algunos problemas que podría tener esta perspectiva. El problema, por ejemplo, sobre si deberíamos cuidar o poner mayor atención a los valores de primer orden que a los valores intrínsecos de órdenes o de niveles superiores. Entonces, acá, bueno, tenemos estas distinciones entre distintas disposiciones teleológicas de los organismos, en distintos tropismos que podrían ser interpretados como una forma en la que ciertos organismos le dan valor a su entorno, diferencias entre distintos sistemas nerviosos, algunos con las características que podemos asociar a la conciencia y otros que no. Y así nuevamente caemos en el problema en el que creo caen muchas perspectivas sobre ética ambiental, de volver a una jerarquización ética de valores intrínsecos. Yo creo que no tenemos necesariamente que responder a esta pregunta de esa manera, es decir, cuantificando o estableciendo una preferencia clara con respecto a qué tipos de sistemas o qué tipos de organismos cuidar más que otros o valorar moralmente más que otros. Como decía, los distintos órdenes de valoración intrínseca son establecidos por grados de complejidad o por una distinción basada en lo local a diferencia de lo global, si queremos. Y no dependen de una jerarquización ética. Otra pregunta, ¿hay medidas políticas y económicas coherentes con esta perspectiva? Yo diría que sí, y bueno, acá hay otras cosas en común con las propuestas ecológicas, claro. Creo que lo importante de todas maneras, y aquí es algo que podría ser distinto de algunas perspectivas ecológicas más pluralistas o más liberales, es que no podemos basarnos simplemente en dicotomías de la distinción entre conservación y explotación, buscando, por ejemplo, la sustentabilidad del desarrollo económico o la sustentabilidad de la explotación. Y tampoco necesitamos basarnos en la noción de recursos o entender a los organismos como recursos. Principalmente porque estas son funciones instrumentales, entonces no creo que nos permitan acercarnos bien al problema de cómo interactúan los valores intrínsecos. Podemos tratar de promover políticas
basadas en la autoorganización de los sistemas. Esto es algo que está presente en Arne Naess también, quien hablaba de la autorrealización. En la complejidad, esto también, pero también, y esto es lo importante, y esto es lo que puede ser distinto de algunas perspectivas de la ecología profunda, también deben estar basadas en una empatía que podemos llamar empatía profunda. No es simplemente una empatía antropocéntrica que, bueno, es capaz de valorar a los organismos no humanos, pero estableciendo aún una jerarquización entre ellos sobre la base de intereses humanos. Bien, y aquí, para terminar, tengo algunas conclusiones. La ecología profunda puede ser más profunda aún si consideramos estas maneras de interacción entre valores y una noción de empatía más directa. La ecología basada en políticas de conservación debería no ser suficiente para dar cuenta del especismo fundamental que sostiene los mayores problemas ambientales y poner atención a los valores de primer orden, explicando cómo dependen y cómo determinan los valores de segundo orden, podría significar un importante avance. Bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Esteban, por tu muy interesante presentación. Sería bueno si puedes que dejes de compartir pantalla. Sí. Y con esto damos paso a preguntas libres. Y ojalá, si fuese posible, ocupen la opción de levantar la mano y así podemos asignar con mayor facilidad las palabras. Entonces, de acuerdo a esa misma función, la primera palabra la tiene Heiber. Adelante, Heiber. Muchas gracias, Esteban. Felicitaciones por el trabajo. Me atrapó realmente el tema. Tengo algunos comentarios y un par de preguntas que quisiera hacer. Justo porque mi tesis doctoral estuvo dedicada al pensamiento de Naess íntegramente y a los conceptos de vulnerabilidad e interdependencia en la obra de Naess. Pero al final llegué a una conclusión similar a la suya, y es que la ecología profunda no solo puede, sino que necesita ser más profunda. Algunos autores como Plumwood, pero desde el comienzo de la ecología profunda, hubo críticas en relación especialmente con el principio de igualitarismo ecológico de Naess. Y actualmente, cuando se recupera la filosofía de Leopold y de Naess y de otros pensadores ambientales para la ética de la salud pública y para el enfoque de One Health y de EcoHealth, surge el mismo problema de cómo resolver disputas entre afirmaciones de valor conflictivas. Y eso tiene que ver con nociones que están en el corazón, en el núcleo de la filosofía de Naess. Pero eso nos lleva, digamos, no solamente a la ecología profunda, sino a un tema, digamos, mucho más interesante desde el punto de vista filosófico, que es la ontología gestalt y la filosofía del lugar de Naess. Esta propuesta de Rossi y de otros profesores en Chile, de una propuesta biocultural, se deslinda de la ecología, del enfoque ecocéntrico de Naess en la medida en que hace énfasis, sí, en la vida, en el hábitat, pero ahí es donde surge, digamos, mi primera pregunta, y es esta: ¿por qué el valor ético debe asignarse a los hábitos? Precisamente a los hábitos y no a otros elementos
de como las emociones, ¿sí? Baum podría decir que el elemento determinante son las capacidades y las emociones. ¿Y por qué entonces los hábitos? ¿Y qué significa entonces los hábitos? ¿Y qué significa habitar? Si es que los animales o las plantas o un árbol o un ecosistema podría habitar como lo hace y podría tener hábitos en el sentido como los humanos desarrollamos hábitos en el sentido aristotélico del término. Ahora, esa es una pregunta. La otra parte tiene que ver con lo último que usted tocaba sobre lo que se conoce en la literatura como emergentismo, es decir, que los valores emergen en el contexto, pero un poco mi revisión de la ontología gestal de Ness me llevó a la conclusión de que es precisamente la noción que tiene Ness en mente, que los valores son relacionales, quiere decir que, por ejemplo, la belleza es un atributo del paisaje, entonces ahí hay una relación muy, muy sólida, muy, muy estrecha entre valores y hechos, que tiene que ver con, digamos, la base fenomenológica que Ness recupera de Husserl y otros autores. Y eso ayuda un poco a resolver el tema del valor intrínseco. Pero creo que en Ness, así como hay necesidad de superar como la ecología profunda, creo que Ness precisamente da muy buenas luces para resolver, o algunas ideas para resolver conflictos entre especies. Esto fue visto, por ejemplo, en el trabajo de Van Diver. No sé si lo conoce Van Diver. Él da una respuesta a Singer y Reagan, que trabajan el igualitarismo de especies a partir de la sentiencia. Entonces, la respuesta a Singer y Reagan es que el interés de una rata, por ejemplo, y el interés de un niño estarían en el mismo nivel. El interés de la rata por alimentarse y el interés de un niño que sufre starvación, que está muriendo de hambre y en la pobreza, estarían en un mismo plano. Ambos buscan evitar el dolor y el sufrimiento. Entonces, eso parece contraintuitivo a Van Diver, y él plantea el igualitarismo de dos factores para plantear tres cosas: intereses básicos, intereses periféricos y intereses serios. Aquellos que dañan el funcionamiento severamente, que limitan el funcionamiento severamente, pero no lo inhiben por completo, como comer carne. Entonces, la pregunta en el enfoque de Van Hel más reciente, que casi que recoge buena parte de la tradición de la ética ambiental y lo pone a dialogar con la salud pública, como el problema de la pandemia actual, es cómo resolver disputas de valor. Y creo que en esa encrucijada estamos porque, por ejemplo, en el conflicto más actual sobre los bisones que se sacrificaron en Europa, las respuestas siguen siendo un poco antropocéntricas a favor de los humanos, las afirmaciones de valor de los seres humanos priman y se pueden sacrificar excepcionalmente, o sea, tomar medidas excepcionalistas que pueden dañar severamente no solamente a los animales silvestres, sino los animales que deliberadamente hemos convertido en vulnerables. Entonces, esa es como la otra pregunta: ¿cómo resolver ese tipo de disputas desde la ética biocultural o desde esta perspectiva de la complejidad, que creo que también sí está recogida en el pensamiento de Ness a partir de lo que él llama relacionalismo, que es esa interdependencia entre el todo y las partes, que él recupera un poco del trabajo de Spinoza, de cómo las partes y el todo forman una totalidad dinámica y no están desvinculadas las partes del todo. Bueno, muchas gracias, sí, son hartas cosas. Sí. Bueno, avísame después si es que ha faltado alguna por abordar, porque no sé si pude retenerlas todas, o al menos lo principal. Pero creo que un punto principal que mencionaste era esta noción de hábitos.
Sí. Bueno, claro que hay diferencias de habitar si es que variamos las especies y los distintos hábitats o como decimos, los distintos habitantes. Pero, bueno, no sé, habría que definir, por supuesto, bien qué es habitar. Y eso en el caso de la ética biocultural, creo que va a depender de los distintos niveles. Es decir, lo que es habitar para, no sé, un insecto en un árbol, por supuesto va a ser muy distinto de lo que es habitar para nosotros en la ciudad. Y mucho va a depender también, esto es algo en lo que no me enfoqué, pero va a depender de cómo vamos modificando el lenguaje a partir de la reflexión y de la observación de los sistemas. Esto es algo central en la ética biocultural, la creación de metáforas. Entonces sí, pues, muchas veces va a parecer metafórico hablar de habitar para un insecto. O quizás podemos decirlo en sentido estricto. Yo creo que no creo que haya grandes problemas con eso. Con respecto al relacionalismo de Ness, sí. Bueno, yo en general no tengo el objetivo de plantear esta propuesta como completamente opuesta a la ecología profunda, sino, bueno, como destacaste tú, a la idea de profundizar un poco más en ciertos principios, que creo que son compatibles con lo que plantean, sin duda. Es solo que hay algunas diferencias que creo que es necesario hacer y que no están claras, quizás principalmente porque los principios son demasiado generales. Ness era un defensor del pluralismo, pero a veces creo que sobre todo en cuestiones éticas es bueno restringir o al menos determinar cuáles son las relaciones más fundamentales en las que vamos a basar nuestros principios éticos. Entonces sí, yo creo que las nociones de complejidad, la importancia de entender el todo a partir de las partes, todo eso está en Ness. Pero creo que es insuficiente, por ejemplo, en cuanto, a ver, al menos en tres aspectos. El primero sería esta idea de relacionalismo inferencial que desarrolla en algunos de sus trabajos. Es decir, él entiende la perspectiva de la ecología profunda como un sistema inferencial que también considera distintos niveles epistémicos, no sé, los principios que podríamos llamar ontológicos o filosóficos, incluso incluye principios religiosos, hasta el nivel de las acciones. Ahora, si esas diferencias son principalmente deductivas o no, eso podría ser una diferencia importante con lo que trato de proponer. Principalmente porque las propiedades emergentes se caracterizan por no depender en un sentido deductivo de lo que ocurre en los fundamentos del sistema, en las partes constituyentes del sistema. Eso podría
eso podría ser una diferencia. Es decir, si es que el sistema ético debiera ser solamente inferencial, y si es inferencial, si debe ser solamente o principalmente deductivo. Un segundo aspecto sería bueno, los aspectos políticos, los aspectos de políticas. Creo que las propuestas de NES seguían siendo demasiado pluralistas en este sentido, demasiado permisivas, según mi parecer, demasiado basadas en la sustentabilidad, cuando creo que los problemas son más urgentes que eso. Las políticas tienen que estar orientadas, como decía, a cuestiones como la autoorganización o el rechazo a ciertas dicotomías. Y bueno, en tercer lugar, está relacionado con los otros, el problema del especismo tampoco me parece suficiente. E insisto, no estoy diciendo que sea completamente incoherente con los principios de la ecología profunda, darle importancia al especismo. Eso es lo que queda demasiado abierto, los principios son demasiado generales, y yo creo que es urgente darle importancia a las cuestiones relacionadas con el especismo. Y esto está quizás bueno, relacionado con este punto que señalaste, relacionado con la importancia de la totalidad dinámica, que sí, bueno, eso es también, y es parte del movimiento de la ecología profunda, pero muchas veces, quizás en general, el foco termina estando en el ecosistema en totalidad, con las características de la biosfera. Y eso creo que puede tener consecuencias que implicarían volver a otro tipo de antropocentrismo que no sería, que sería perjudicial para enfrentar los problemas que estamos enfrentando. No sé, creo que ni el ecocentrismo ni el geocentrismo, que podrían ser consecuencias de estas perspectivas que ponen a la totalidad dinámica primero y luego los individuos, no es satisfactoria. No creo que vaya a responder, más allá de la búsqueda de la sustentabilidad, de la explotación sustentable, no creo que vaya a responder los problemas urgentes que tenemos en materia medioambiental. Y creo que sí es más importante ponerlo fundamental sin quitarle importancia a lo global, para nada, pero sí ponerlo fundamental en los individuos, en las características asociadas a la capacidad de darle valor propio al entorno, y no solamente según nuestros supuestos epistémicos, sino, bueno, hacer un trabajo empírico, neurocientífico, biológico, y entender, bueno, cuáles son los organismos que tienen esa capacidad, o de cuáles organismos podemos asumir que son sintientes, y a eso vamos a poder atribuirle valor intrínseco de cierto orden, de un nivel fundamental. Eso no quiere decir que otros sistemas basados en esos organismos tengan
valores intrínsecos, eso es algo que tenemos que aceptar, por supuesto. Tenemos que darle un valor intrínseco a la esfera completa. Eso es lo que creo que poniendo a la biosfera como fundamental, muchas veces termina perjudicando a los individuos, termina perjudicando a las culturas locales, a las formas de organización local, termina favoreciendo en muchos casos también a los desarrollos económicos dominantes. Espero haber abordado de alguna forma tus planteamientos. Dime. Sí, gracias. Gracias a ti. Solo un comentario pequeño, y es que lo que Ness dice precisamente en Ecology, Community and Lifestyle es eso, que el foco se debe poner en los individuos, ¿sí? En la protección. Y él dice eso en varios lugares de su obra, en varios artículos de Selected Works, pero hace énfasis también en la totalidad, para decir algo más acerca no solamente del valor, sino de lo que está en el fondo de su filosofía, que es el self ecológico, el cuidado relacional y el florecimiento relacional. Entonces, lo que él dice es, yo no voy a entrar en la discusión del valor intrínseco más fina, por ejemplo, en el especismo y en los derechos de los animales y todas estas discusiones, pero lo hace en una respuesta que él da a Joy, por ejemplo, sobre Spinoza y en otros textos. Y lo que quiere decir esto es que los individuos, como individuos, cuentan en relación con los ecosistemas, en relación con totalidades dinámicas. Y esto lo vio bastante bien el fundador de la ecología, ¿sí? que pensaba precisamente el ambiente en términos de como un well, como, es decir, los organismos tienen la capacidad de habitar, pero también de apropiarse y de dar cuenta del paisaje, de los entornos, de los ambientes. Es decir, por ejemplo, pensemos en una araña. La araña y la capacidad de fabricar la telaraña y la capacidad de atraer las presas y toda esa relación con el ambiente son para Ness una y la misma cosa. ¿Sí? Es decir, no hay medio, el animal es el medio. Y digamos, lo revolucionario en el pensamiento de Ness, desde mi lectura, no está en la ecología profunda. Creo, me queda esa sugerencia, que hay una como lectura que tiende a identificar a Ness con los postulados de la ecología profunda, y ahí no está Ness. Porque en la segunda, precisamente, ellos sacan, por ejemplo, el igualitarismo ecológico, y lo de Ness es, digamos, mucho más amplio en términos de esa idea de desarrollar el self ecológico a partir de las interacciones. Entonces él dice, sí, es necesario para poder cuidar y proteger del ambiente hacer énfasis en los individuos, eso es claro en Ness, pero es necesario también pensar en totalidades y en la relación entre la vida humana y no humana, en conexión con totalidades, no solamente con la Tierra, él dice en algunas partes, con otros lugares donde haya capacidad de habitar, ¿sí? Debe pensarse en esa relación entre la vida y los entornos. Sí, bueno, muchas gracias. No sabría qué agregar a eso. Sí, seguro tenemos lecturas distintas, y bueno, tú te has especializado en el trabajo de Ness. A mí me gustaría seguir en contacto, podríamos seguir conversando. Yo lo mismo digo, porque de verdad que muy, muy intrigante, o sea, sí. me estimula el diálogo. No, pero, claro, no quiero claro, terminar claro, discutiendo sobre el pensamiento del filósofo en particular.
pero no sé, yo creo que aún considerando todo lo que planteaste, hay ciertos, ciertos planteamientos de, de NES, y bueno, habría que ver si qué tan fundamental es la ecología profunda en su pensamiento o no, pero creo que hay todavía ciertos planteamientos que no son lo suficientemente eh, radicales o no le dan espacio a esta noción de empatía profunda. Sí, hay un foco en el individuo, por supuesto, hay un foco en la totalidad, pero bueno, a mí me da la impresión de que es principalmente termina siendo una especie de ecocentrismo, es decir, no está el foco suficiente en los individuos. Pero no sé, bueno, eh, esto es ya una cuestión de interpretación, y no sé qué más podría agregar a eso, pero bueno, muchas gracias de todas maneras, y por favor, contactémonos para que me pueda aconsejar más puntos. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Heiber. Esto puede ser además el comienzo de una muy fructífera compañía académica, por lo que vemos acá. Yo voy a hacer un momento de mi rol de moderador y también te voy a hacer una pregunta, Esteban, pero más bien terminológica, de comprensión en realidad. Dije, cuando tú haces una propuesta en un momento sobre valor de intrínseco de primer orden y segundo orden, y hay algunas cosas que me perdí un poco, entonces te voy a decir lo que entendí y tú me dices si lo entendí correctamente o hay que corregirlo. Entonces entendí que uno sobre, digamos, la prioridad de estos valores y a quién se asigna los valores. Entonces, sobre a quién se asigna el valor, yo entendí que el valor de primer orden se asigna a los organismos y que lo defines como la capacidad del organismo de dar valor a su entorno, y esto el organismo lo demuestra en que, digamos, que las cosas que no le convienen las evita, se aleja, siente dolor, etc. Entonces entendí que era asignado a los organismos. Entendí que el valor de segundo orden era más bien asignado a organizaciones sistémicas, es decir, conjunto de organismos. Y lo otro que entendí es que además el valor de segundo orden tiene prioridad, es decir, más valor que el de primer orden. Si entendí todo mal, dime, y si no, puedes volver un poco sobre estas distinciones. Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Sí, yo creo que estaría de acuerdo con tu reformulación, no con lo último que dijiste, con, eh, con la comparación de valores. Claro, yo no diría que los valores de segundo orden tienen más valor que los valores de primer orden. Es decir, no son valores de segundo orden en ese sentido, sino que son valores de segundo orden por lo primero que dijiste, por el nivel de organización y cómo esos valores dependen de los valores intrínsecos de primer orden. Sí, yo creo que, claro, básicamente la idea es buscar definir valores intrínsecos de primer orden que no necesariamente son más que los valores de segundo orden, pero sí son fundamentales. Son más fundamentales en el sentido en que los de segundo orden emergen a partir de los valores de primer orden. Los organismos que tienen valores de primer orden emergen también
por supuesto, de sus hábitats, en el sentido biológico. Lo importante sería mostrar que los valores intrínsecos de primer orden no emergen en ese mismo sentido, en un sentido ético, es decir, son fundamentales en el sentido ético. Lo cual, insisto, no quiere decir que sean cuantitativamente superiores que los otros tipos de valores. Sí, no sé si con eso aclaro. Sí, entonces todo. esta simetría de la que tú hablabas se refiere más bien a una simetría explicativa. Lo de primer orden explica en lo de segundo orden, no es que uno tenga prioridad cuantitativa, como dijiste tú, sobre el otro. Sí, podríamos hablar de prioridad explicativa. Quizás también de una prioridad práctica. Pero claro, sin caer en el problema de por eso valorar más lo uno por sobre el otro. Yo creo que, claro, una perspectiva ética ambiental tiene que mostrar cómo promover los valores intrínsecos de segundo orden, tanto como los de primer orden. El problema es no caer en salvar, es decir, no caer en el sacrificio de los individuos por salvar el sistema global. Ese es un problema que se mantiene si no ponemos lo fundamental en los individuos, y se mantiene si ponemos lo fundamental en lo global, como creo que hace el ecocentrismo y el geocentrismo. Sí, eso es lo que podría decir. Ok, muchas gracias, Esteban. Bueno, ahora salgo de mi rol de participante y vuelvo a ser moderador. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, no hay reacción, así que... Yo quisiera hacer un comentario, una pregunta más con esto que acaba de decir. Brevemente, que estamos cercanos a... Mira, apareció Lucas con una pero pregunta, primero le vamos a dar Lucas, prioridad porque yo ya hablé más de la sí, le cuenta. vamos a dar prioridad. Así que, Lucas, tienes la palabra. Ojalá brevemente, pero también sin limitaciones. Adelante. Ya, gracias. Bueno, de antemano, decir que muy buena la presentación, Esteban. Y mi pregunta por lo mismo va hacia ti, ¿ya? Bueno, yo no soy especialista en el tema, así que creo que mi pregunta igual es un poco más básica. ¿Crees tú que las cuestiones cotidianas referentes a los conceptos influyen de alguna forma en la valoración en cuanto al reino vegetal? Por ejemplo, estoy pensando en la idea de inteligencia, de un ser pasivo, esto que se habla de personas en estado vegetal. ¿Crees que esas cuestiones más cotidianas de alguna forma afectan a la valoración que se le da al reino vegetal? Eso, es una opinión en realidad. No tiene que ver directamente con tu exposición, pero tiene relación. Eso, gracias. Sí, muchas gracias a ti. Sí, bueno, yo creo que sí. Bueno, aquí está también la importancia de las metáforas para la ética biocultural. Claro. Cómo nos referimos al entorno cotidiano usando palabras que son usadas normalmente para referirnos a lo vegetal o a lo animal. Por supuesto, va a ir moldeando nuestros sistemas de creencias, va a tener no solo influencias prácticas, sino también teóricas. Sí, yo estaría de acuerdo, no creo que todo dependa de lo literal. ¿Sí? Muchas gracias.
Bueno, con esa pregunta damos por finalizada esta segunda mesa. Muchas gracias a todos los asistentes y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que estén bien. Gracias. Chao, gracias.